Hola, estamos por comenzar. Asegúrate de que no tengas distracciones que interrumpan tu clase y no olvides que la constancia es el principal valor para lograr los objetivos. Somos la Fundación Preparación Ética, Conocimiento, Conciencia y Reflexión. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, que pueden pasar por nuestro canal de YouTube. Siempre es lindo recibir los comentarios, un me gusta y que nos dejen toda su buena onda. Déjanos tus saludos, tus comentarios aquí en YouTube y también en las diferentes plataformas de la Fundación Preparación Ética. Bien, bienvenidos todos y todas a esta clase. Hoy vamos a trabajar en la resolución PAES de una guía. Estamos revisando por esta fecha los textos expositivos y argumentativos de diferentes procedencias y ustedes tienen ya publicado en Schoology el documento de esta clase, ¿sí? Lo vamos a revisar hoy. Bien, hemos estado estudiando que todo texto tiene un propósito comunicativo y una intención comunicativa, ¿cierto? El propósito comunicativo, ya hemos dicho, es el objetivo último porque ese texto ha sido escrito, ¿sí? Los textos sabemos que tienen diferentes estructuras y que responden a un género, puede ser literario o no literario. Y en este caso estamos hablando de los textos no literarios, ¿ya? Los géneros discursivos que utilizamos a diario en nuestros intercambios comunicativos constituyen de alguna manera una esencia. Cada uno tiene una estructura. Y cuando nos enfrentamos a un texto, si sabemos identificarlo, entonces ya podemos aventurarnos a predecir cómo será ese texto, cómo será la estructura de ese texto. Eso es lo que hemos estado revisando por esta semana, ¿verdad? Y aquí está el documento del que les hablaba. Es una guía de lectura que tiene 14 preguntas y que nos vamos a dedicar a resolver en esta clase. Recuerden que la guía la van a encontrar en la carpeta de cursos de Schoology, correspondiente a la semana, al número de la semana en la que estamos. Bien, entonces vamos a hacer estos ejercicios tipo PAES y vamos a comenzar con la lectura del primer texto. ¿Sí? Ya, el texto se llama ¿Qué hacer frente al cambio climático? Este es el primer texto, pero voy a compartirlo directamente. Denme un segundo que se los comparto directamente de la guía. Por aquí sí. Ya, ahí está. ¿Qué hacer frente al cambio climático? Leamos juntos. Lee conmigo. En el año 2050, la humanidad se enfrenta a desafíos ambientales sin precedentes. El cambio climático ha llevado a un aumento de las temperaturas globales, afectando los ecosistemas y poniendo en peligro la biodiversidad. Ante esta situación, la comunidad científica ha propuesto medidas para mitigar los impactos del calentamiento global. Una de las soluciones propuestas es la transición hacia fuentes de energía renovable. Estas fuentes, como la solar y la eólica, ofrecen beneficios significativos al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, promueven la creación de empleos en el sector de las energías limpias. Otra medida clave es la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura y la alimentación. La producción de alimentos a gran escala ha contribuido al aumento de las emisiones de gases contaminantes y la deforestación. El impulso de la agricultura orgánica, la reducción del desperdicio de alimentos y la promoción de dietas basadas en plantas pueden tener un impacto positivo en la salud del planeta.
Asimismo, es esencial promover la conservación de los recursos naturales, la protección de los bosques, los océanos y los ecosistemas terrestres. Es fundamental para preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. La implementación de áreas protegidas y la reducción de la explotación insostenible de recursos naturales son acciones prioritarias. Fuente: Revista Científica de Chile, autor Carlos González, 2020. Este es un texto virtual creado para fines educativos. Muy bien, importante resaltar siempre la información contenida en el título, ustedes ya lo saben, y también la fuente, de dónde viene esta información, su autor. ¿De acuerdo? Vamos con las preguntas entonces. Número 1. ¿Cuál es una de las acciones prioritarias mencionadas en el texto para conservar los recursos naturales? A. Reducir la explotación sostenible de los recursos naturales. B. Implementar el número de áreas de interés para la comunidad. C. Mitigar el cambio climático. O D. Implementar áreas protegidas. Ya sabes que puedes ir anotando tus alternativas para contrastarlas con las correctas. ¿Cuál es una de las acciones prioritarias mencionadas en el texto para conservar los recursos naturales? Es muy normal que tengamos que volver al texto, ¿verdad? Ahí está el texto. La respuesta correcta es la D, implementar áreas protegidas. Aquí la palabra clave era prioritaria, ¿cierto? ¿Cuál es una de las acciones prioritarias? Y estamos hablando de información literal en el texto, porque dice mencionadas en el texto para conservar los recursos naturales. Si vamos al texto, busquemos dónde comienzan a enumerarse las acciones. Aquí dice, la comunidad científica ha propuesto medidas para mitigar los impactos del calentamiento global. Una son las fuentes de energía. Otra medida son las prácticas sostenibles en la agricultura y la alimentación. Y aquí dice, asimismo es esencial promover la conservación de recursos naturales, protección de los bosques, los océanos, los ecosistemas. Y aquí está nuestra respuesta, la implementación de áreas protegidas. Implementar áreas protegidas. Número 1, acción prioritaria en relación a la conservación de los recursos naturales, porque ahí está, podría haber sido cualquiera de estas informaciones que vienen en los párrafos anteriores, pero está preguntando una acción prioritaria para conservar recursos naturales de implementación de áreas protegidas. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿cuál es el objetivo principal de la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura y la alimentación? A. Reducir la biodiversidad y aumentar la deforestación. B. Disminuir la producción de alimentos a gran escala. C. Disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. D. Generar un impacto positivo en el corto plazo. E. Mitigar los impactos del cambio climático y preservar el medio ambiente. Según el texto, ¿cuál es el objetivo principal? Palabra clave, objetivo principal de la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura y la alimentación.
Vamos al texto nuevamente. Entonces vamos al penúltimo párrafo. Aquí identificamos que estamos hablando de las prácticas sostenibles en la agricultura y la alimentación. La producción de alimentos a gran escala ha contribuido al aumento de las emisiones de gases contaminantes y la deforestación. El impulso de la agricultura orgánica, la reducción del desperdicio de alimentos y la promoción de dietas basadas en plantas, ahí hay tres elementos, pueden tener un impacto positivo en la salud del planeta. ¿Cuál es el principal objetivo de la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura y la alimentación? Entonces, respuesta correcta, mitigar los impactos del cambio climático y preservar el medio ambiente. Si se dan cuenta, dentro de las alternativas, esta era la más general, la alternativa que abordaba el texto de manera general. ¿Sí? 2E. 3. De acuerdo a la lectura, ¿cuál es una de las soluciones propuestas para mitigar los impactos del cambio climático? A. Incrementar la producción de combustibles fósiles. B. Invertir solo en energías renovables. C. Fomentar la dependencia de los recursos naturales. D. Promover la transición hacia fuentes de energía renovable. Estamos hablando de soluciones propuestas para mitigar los impactos del cambio climático. Soluciones propuestas para mitigar los impactos del cambio climático. Vamos al texto. Fundamental para preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. La pregunta era, de acuerdo a la lectura, ¿cuál es una de las soluciones propuestas para mitigar los impactos del cambio climático? Ya, la respuesta la tenemos en el segundo párrafo. Una de las soluciones propuestas, que es la primera, es la transición hacia fuentes de energía renovable. Ahí está destacada. Por lo tanto, pregunta 3, alternativa D, promover la transición hacia fuentes de energía renovable. 3D. Siguiente. 4. ¿Cuál es el tono predominante que utiliza el narrador en el texto? Ya, esta es una pregunta típica, ¿cierto? De la PAES, preguntar por el tono. A, pesimista y derrotista. B, indiferente y apático. C, optimista y positivo. D, cauteloso y escéptico. E, alegre e imperativo. ¿Cuál es el tono que predomina en cómo aborda el autor de este texto la información que nos entrega? La respuesta correcta es C, optimista y positivo. Si volvemos al texto, ¿alguien podría indicarme cuál sería una parte del texto donde se vea esta respuesta, donde se vea esto optimista y positivo? ¿Dónde podemos ver el tono optimista y positivo? Miremos el texto. Ya, el hecho, por ejemplo, de que hable de desafíos. En el año
2050, la humanidad se enfrenta a desafíos ambientales sin precedentes. Desafíos, podría hablar simplemente de problemas, ¿verdad? Una de las soluciones propuestas, eso habla de que está pensando en que se va a solucionar. Beneficios significativos. Otra medida clave es la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura. ¿Se dan cuenta que se deja entrever ese tono? Asimismo, es esencial, es importante. ¿Para qué? Para mitigar el cambio climático. Y el final dice que son acciones prioritarias, o sea que hay que hacerlas. Por lo tanto, por estas pistas textuales que hemos estado destacando, podemos llegar a concluir que el tono predominante es optimista y positivo dentro de todas estas alternativas que nos dan. 4C. 5. Basándose en el texto, ¿qué conclusión se puede sacar sobre la importancia de las fuentes de energía renovable? Ya veamos. A. Las fuentes de energía renovable son un verdadero impacto al corto plazo en el cambio climático. B. Las fuentes de energía renovable no son una solución viable para el futuro. C. Las fuentes de energía renovable son beneficiosas tanto para la política como para la economía. D. Las fuentes de energía renovable solo benefician al medio ambiente. Y E. Las fuentes de energía renovable son beneficiosas hasta cierto punto. Ya, claramente ahí la E es una alternativa que hay que descartar, porque eso de hasta cierto punto, no, ¿cierto? Jamás se ha visto una alternativa así tan inconclusa. Basándose en la información que revisamos en el texto, aquí la palabra clave del enunciado es conclusión. ¿Qué conclusión se puede sacar sobre la importancia de las fuentes de energía renovable? Y la respuesta correcta es la C. Las fuentes de energía renovable, como conclusión, son beneficiosas tanto para la política como para la economía. Esa sería una conclusión que podemos sacar del texto en relación a las fuentes de energía renovable. Aquí está el párrafo. Dice, una de las soluciones propuestas es la transición hacia fuentes de energía renovable. Párrafo 2. Estas fuentes, como la solar y la eólica, ofrecen beneficios significativos al reducir las emisiones de efecto invernadero y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Y aquí está la clave. Además, promueven la creación de empleos. Eso tiene que ver con la economía, ¿no? En el sector de las energías limpias. Por lo tanto, 5, respuesta correcta la C. Número 6. Según la información del texto, ¿qué puede inferirse? Esa es la habilidad que me están pidiendo, inferir. ¿Qué puede inferirse sobre las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas? A. No se hace alusión las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas. No se hace alusión a las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas. B. El cambio climático tiene un menor impacto en los ecosistemas. C. El cambio climático afecta negativamente
a los ecosistemas. D, el cambio climático solo afecta a algunos ecosistemas específicos. Y creo que está clarísimo que la respuesta correcta es la C. El cambio climático afecta negativamente a los ecosistemas. Eso es lo que podemos inferir, lo que podemos concluir de la lectura del texto. 7. Según el texto, ¿qué impacto se espera en la salud del planeta al impulsar la agricultura orgánica y reducir el desperdicio de alimentos? Esa información está contenida en los últimos párrafos, ¿no? Ya, veamos las alternativas. A. Aumento de las emisiones de gases contaminantes en el planeta. Descartada inmediatamente. B. Total dependencia de las energías renovables en el planeta. C. Disminución de la protección del medio ambiente en el planeta debido a los altos costos del uso de energías renovables. Y E. Mejoras en la salud del planeta. Respuesta correcta, D. Fíjense que aquí la única que habla de salud de las alternativas es la D. Y la pregunta en el enunciado es clarísima. ¿Qué impacto se espera en la salud del planeta al impulsar la agricultura orgánica y reducir el desperdicio de alimentos? Mejoras en la salud del planeta. 7D. Muy bien. ¿Cuántas buenas, cuántas malas tienes hasta ahora? Cuéntalas. Contrasta tus respuestas con las respuestas del texto. Vamos con el texto número 2, sin más. El texto número 2 se llama Efectos del uso excesivo de dispositivos electrónicos. Un tema que afecta ahora a todos los grupos etarios, ¿verdad? Ya, leamos el texto. En la sociedad actual, el uso excesivo de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tabletas ha generado un debate sobre los efectos en la salud y el bienestar de las personas. Algunos argumentan que estos dispositivos nos mantienen conectados y facilitan la comunicación, mientras otros advierten sobre sus posibles consecuencias negativas. Uno de los aspectos que se han destacado en el impacto es el impacto en la salud mental. El uso prolongado de dispositivos electrónicos puede contribuir al aumento de la ansiedad y el estrés, así como a la disminución de la calidad del sueño. Además, la exposición constante a las redes sociales puede generar sentimientos de comparación, baja autoestima y adicción. Otro aspecto que considerar es el impacto en las relaciones interpersonales. El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede llevar a una disminución en la comunicación cara a cara y a una dependencia de la interacción virtual. Esto puede afectar la calidad de las relaciones y dificultar la construcción de conexiones significativas. Además, se ha planteado la preocupación por los efectos en la salud física. El tiempo sedentario frente a las pantallas puede llevar a problemas posturales, disminución de la actividad física y aumento de los riesgos para la salud, como la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Es importante reflexionar sobre estos aspectos y encontrar un equilibrio saludable en el uso de los dispositivos electrónicos, manteniendo la conciencia sobre su aprovechamiento y limitando el tiempo de exposición. Diario La Segunda, columna de opinión, autor, psicólogo Arturo Ruiz, 2019. Recuerden que este es un texto virtual creado para fines educativos. Ya, vamos con las preguntas. Número 8. ¿Cuál es uno de los aspectos destacados en el texto sobre el uso excesivo de dispositivos electrónicos? Aspecto destacado. Eso es lo que nos están preguntando. En relación sobre el uso
excesivo de dispositivos electrónicos. A. Mejora la calidad del sueño, ya que al estar cansado la persona tiene mejor dormir. B. Aumento de la actividad física debido a que el estar mucho tiempo frente a la pantalla lo impulsa a realizar una actividad diferente como lo es la actividad física. C. Reducción de la ansiedad y el estrés, ya que al estar frente a la pantalla la persona se entretiene, por ejemplo, jugando videojuegos. D. Riesgo para la salud física, ya que el sedentarismo al estar frente a dispositivos electrónicos dificulta el movimiento. E. Fortalecimiento de las relaciones interpersonales debido a que las personas se pueden comunicar con otras a larga distancia. ¿Cuál es uno de los aspectos destacados en el texto sobre el uso excesivo de dispositivos electrónicos? Respuesta correcta D. Riesgos para la salud física. Ya, ojo que aquí esta pregunta tenía una pillería, porque ahí se los tengo marcado, ¿cierto? En el enunciado de la pregunta, aspectos destacados. Pudiese ser que un lector poco hábil, al leer aspectos destacados, esté pensando en un aspecto positivo. Y si se dan cuenta de las 5 alternativas, la mayoría habla de aspectos positivos, cuestión que el texto no hace. El texto no aborda cuestiones positivas en relación al uso excesivo de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, la que nos queda como única respuesta correcta es la D, que habla de los riesgos para la salud física. Así que tenía una pequeña pillería esta pregunta número 8. 9. Según el tono del narrador en el texto, ¿cuál de las siguientes palabras lo describe mejor? Ah, interesante. Estamos preguntando por el autor. A. Preocupado. B. Indiferente. C. Entusiasta. D. Sarcástico. E. Neutro. Según el tono del narrador en el texto, ¿cuál de las siguientes palabras lo describe mejor? La respuesta correcta es la A. Preocupado. No hay mucho que decir, ¿cierto? En relación a esta pregunta. El tono preocupado. Siguiente. 9A. 10. ¿Cuál es la actitud general del narrador hacia el uso excesivo de dispositivos electrónicos? A. Crítica y desfavorable. B. Negativo y apático. C. Entusiasta y optimista. D. Escéptica y cautelosa. E. Imparcial y neutra. ¿Cuál es la actitud general del narrador hacia el uso excesivo de dispositivos electrónicos? Respuesta correcta A. Crítica y desfavorable. Todo lo contrario que en el texto anterior, ¿cierto? Que tenía una actitud optimista, positiva. Aquí es crítica y desfavorable. 11. Según el texto, ¿cuál es una de las posibles consecuencias sociales del uso excesivo de dispositivos electrónicos? A. Mejora la comunicación interpersonal a distancia. B. Construcción de conexiones significativas con personas a larga distancia. C. Dependencia de la interacción virtual. D. Reducción de la ansiedad y estrés en las redes sociales. E. Aumento del autoconcepto y la satisfacción personal al mostrar tus logros a través de las redes sociales. La pregunta es clara, dice, ¿cuál es una de las posibles consecuencias sociales del uso excesivo de dispositivos electrónicos? Tú ya tendrás tu respuesta. La respuesta correcta es la C.
Dependencia de la interacción virtual. Esto lo podemos recoger literalmente en el texto, ¿verdad? Aparece tal cual. Dependencia de la interacción virtual. 12. De acuerdo al texto, ¿cuál es una posible consecuencia del uso prolongado de dispositivos electrónicos? A. Mejora la calidad del sueño y reduce el estrés. B. Mantener relaciones a larga distancia con otras personas. C. Sentimientos de comparación y adicción a las redes sociales. D. Construcción de conexiones significativas y relaciones interpersonales sólidas debido a la comunicación constante. ¿Cuál sería una posible consecuencia si se usa prolongadamente el dispositivo electrónico? Respuesta correcta C. Sentimientos de comparación y adicción a las redes sociales. Esa sería consecuencia, una posible consecuencia. 13. Recuerden que si quieren volver al texto, el texto está disponible en la carpeta de Schoology, ya para quien quiera descargarlo y poder volver cuantas veces sea necesario. 13. Basándose en la información del texto, ¿qué consecuencias se podría inferir? Ahí está la habilidad que nos están pidiendo. Se podría inferir del impacto negativo en la salud mental causado por el uso prolongado de dispositivos electrónicos. A. Aumento de las relaciones a larga distancia. B. Reducción del estrés y la ansiedad. C. Autoestima baja y sentimiento de comparación con otros. D. Incremento en la incidencia de problemas de salud mental. Y E. Disminución de la actividad física. Basándose en la información del texto, ¿qué consecuencias se podría inferir del impacto negativo en la salud mental? Esta respuesta es la correcta. D. Incremento en la incidencia de problemas de salud mental. Claro, porque estamos hablando de una consecuencia que se podría inferir. O sea, inferimos que pueden aumentar los problemas de salud mental. Estamos hablando del impacto negativo, ¿verdad? 13 entonces, D. 14. ¿Cuál es la relación entre el primer y segundo párrafo del texto leído? El segundo párrafo proporciona evidencia para respaldar la afirmación hecha en el primer párrafo. El segundo párrafo introduce un punto de vista opuesto al presentado en el primer párrafo. El segundo párrafo ofrece una solución alternativa al problema mencionado en el primer párrafo. D. El segundo párrafo repite la información presentada en el primer párrafo de manera más detallada. Y E. El segundo párrafo introduce un tema completamente diferente al discutido en el primer párrafo. Volvamos al texto. Ahí está, párrafo 1, párrafo 2. Ya, vamos a la pregunta. ¿Cuál es la relación entre el primer y el segundo párrafo del texto leído? El segundo párrafo proporciona evidencia para respaldar la afirmación hecha en el primer párrafo. 14, alternativa A, ¿cierto? Porque en el segundo párrafo se dan ejemplos de lo que se afirmó en el primer párrafo. Muy bien, y así de fácil
así de corto, así de simple, fue la resolución de este ejercicio de 2 textos. Estamos trabajando los textos no literarios de diversa procedencia, específicamente los de corte expositivo y argumentativo. Es hora entonces de que hagas el recuento, de que contrastes tus respuestas con las respuestas correctas y me cuentes cuántas buenas y cuántas malas tuviste. Por ahora lo dejamos hasta aquí y nos encontramos en las clases en vivo. Ya déjenos ahí un me gusta, algún comentario y nos estamos viendo en clases. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos.